Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí por TC Televisión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en este domingo 27 de marzo del presente año 2011. Para el día de hoy teníamos previsto el debate, lo habíamos anunciado públicamente, entre el economista Carlos Marx Carrasco y el doctor Jorge Zavala Egas, para analizar el tema de la pregunta relacionada al enriquecimiento privado no justificado. Lamentablemente, ayer finalizando el día, eso de las 10:45, 11 de la noche, recibimos una llamada indicándonos que por motivos de fuerza mayor del doctor Zavala no iba a poder estar con nosotros. Por tal sentido, le pedimos mil disculpas al economista Carlos Marx Carrasco porque la orientación, el debate era con otro panelista. Sin perjuicio de ello, y como no podíamos dejar este espacio libre para poder debatir temas trascendentales que se van a tratar en la consulta popular y que el 7 de mayo la población ecuatoriana tiene que decidir las normativas que considere convenientes para apuntalar ese buen vivir o, en su defecto, votar por no estar de acuerdo con esa normativa, hemos invitado y también le agradecemos al economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas y consultor económico, quien, comprendiendo la situación, a última hora tuvo la generosidad y la gentileza de aceptar nuestra invitación. Así que, Mauricio Pozo, muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por estar el día de hoy usando corbata en domingo, y gracias también a Carlos Marx Carrasco primero por comprender y entender, porque con usted es la segunda ocasión que nos falla un invitado, y además por agradecerle porque sabemos que ha tenido un viaje titánico y que está recién llegado y está con el efecto del jet lag, y en todo caso está al pie del cañón para debatir preguntas relacionadas con la consulta popular. Haciendo este paréntesis entonces y dándole la bienvenida a mis queridos panelistas, vamos a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez para luego de aquel reportaje regresar con el análisis y el debate. En las últimas semanas, el Servicio de Rentas Internas reveló que unos 700 ciudadanos reportaron un crecimiento patrimonial de más de $1 millón. De ellos, 121 declararon su impuesto a la renta con valor cero entre el 2009 y el 2010. La consulta popular planteada por el presidente dice en su pregunta número 6: ¿está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Yo creo que aquí lo que falta es eficiencia, eficacia en el control de las autoridades. Lo otro va a ser una persecución política. El enriquecimiento público de los empleados y servidores del Estado tiene a contrapelo el enriquecimiento no lícito de sectores de la empresa privada. El presidente Rafael Correa en su cadena del 19 de marzo aclaró que con esta cuestión no se pretende perseguir a nadie. Que es la dictadura que se va a meter en sus bolsillos, se va a meter en su casa. No, señores, el que nada debe, nada teme. Digan pues, ¿de dónde tienen su fortuna? Los que tienen 15, 20 millones, a los que ellos están defendiendo. ¿Qué tenemos que temer los ciudadanos que nunca hemos robado nada? Pero desde la oposición se manifiesta que dicha pregunta es innecesaria. Existe la ley contra el lavado de activos que últimamente la Asamblea Nacional aprobó. Una reforma en la que hay el control también a través del SRI, de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, diferentes entidades de control que sí acreditan de dónde provienen los dineros, tanto públicos obviamente, y los privados. Y quienes apoyan así señalan que lo que se busca es evitar actos de corrupción. Nadie puede sentirse perseguido por la ley. Cuando la consulta plantea que esto se tipifique como un delito autónomo, no dice una tipificación automática. De manera que esto entra a la Asamblea Nacional. Pues el sector público cuenta ya con una ley que busca evitar actos ilegales de este tipo, pero es necesario extender la normativa al sector privado. La Convención de las Naciones Unidas manifiesta que cada Estado procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción. En nuestro país existen entidades dedicadas a esta tarea. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por el reportaje introductorio. Recuerden, amigos televidentes, estamos en vivo y en directo desde los estudios de TC Televisión en Quito, transmitiendo Pulso Político con el economista Carlos Marx Carrasco y el economista Mauricio Pozo para tratar la pregunta que ya Carlos Andrés Núñez nos adelantó en el reportaje, que tiene que ver con el enriquecimiento privado no justificado. Ya voy a leer de nuevo la pregunta. Si ustedes tienen inquietudes, si quieren plantear sus preguntas, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @Pulso
Político TC o a través de nuestro correo electrónico pulsopolitico@tctelevisión. tctelevisión.com. Economista Carrasco, economista Pozo, la pregunta que tiene que ver con el enriquecimiento privado no justificado dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, es decir, de la consulta popular, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Comienzo con el economista Carlos Marx Carrasco preguntándole por qué es necesario esta tipificación en el Código Penal del enriquecimiento privado no justificado, cuando dicen muchos juristas y muchos analistas que este es un tema que es innecesario porque ya lo contempla el Código Penal en términos del cohecho, en términos del peculado y en términos también de acciones administrativas en caso de evasiones tributarias. Economista Carlos Marx Carrasco. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Mauricio. Lamento que a última hora se haya enfermado, entiendo. El doctor Jorge Zavala había aceptado debatir con él, a sabiendas de que él habría puesto énfasis, dada su formación de abogado, en el tema jurídico. Yo habría puesto, y lo voy a hacer ahora también, énfasis en el tema ético antes que en el tema jurídico. Y quería realmente participar en un diálogo con el doctor Zavala, porque de lo que le he escuchado, le he leído, él viene oponiéndose tenazmente, enérgicamente a este gobierno y particularmente en estos temas. No olvidemos que fue uno de los accionantes que presentó una demanda de inconstitucionalidad, una acción de protección por la declaración patrimonial, atribuyéndola alguna inconstitucionalidad, y públicamente el doctor Zavala sostiene, eso lo he leído en Ecuador Inmediato, por ejemplo, que él no presentó la declaración patrimonial frente a una pregunta que yo había anticipado, porque dice, así determinó la justicia. Yo creo que vale... Lo dijo en mi programa en CN Plus en primera hora. Vale la pena una aclaración. El juez Acuo, de primera instancia de Guayaquil, sí, efectivamente dio paso, le dio la razón al doctor Zavala y al conjunto de 7 otros abogados accionantes, pero ante la apelación presentada por el Servicio de Rentas Internas ante la Corte Provincial de Justicia, esta revocó, dejó sin efecto y archivó sin darle absolutamente la razón al juez Acuo, y por lo tanto señalando con firmeza la acción y la norma dictada por el Servicio de Rentas Internas. Y lo que es más, la Corte Nacional, frente a la impugnación presentada aquí en Quito por otro accionante, él no le dio absoluta razón y más bien ratificó la legalidad de todo lo que tiene que ver con la declaración patrimonial. Me llama la atención que un abogado solamente llegue a la primera instancia y desconozca la segunda instancia y lo que la Corte Nacional ha sentenciado también. Me parece que eso no le hace bien al país, no le hace bien al propio doctor Zavala. Yo creo que esta aclaración es absolutamente pertinente. Hecha esa aclaración pertinente, entonces, economista, entremos ahora sí al análisis de la pregunta. Sí, muy bien. El punto de partida, yo creo que hay que entender que vivimos una nueva época, una época absolutamente diferente. Vivimos un Estado, ya no el Estado social de derecho como consagraba la anterior Constitución, la del 98, que fue dictada entre gallos, cuarteles y medianoche. La Constitución actual es una Constitución, es decir, el Estado es constitucional de justicia y derechos. La prioridad que se daba a los intereses individuales sobre los intereses colectivos no va más. Ahora sí, claramente el interés individual termina ahí donde comienzan los intereses de los demás. Y por lo tanto, el derecho que tiene el Estado, el gobernante, a preguntar, yo creo que está consagrado en la Constitución, artículo 147, numeral 14, le permite claramente al gobernante, al Ejecutivo, a preguntar. Y por supuesto, nadie le puede quitar
al soberano, al pueblo, el derecho a participar directamente en la democracia. Yo veo con asombro cómo de alguna forma implícitamente se le acusa al gobierno actual, se le acusa a la consulta, se le acusa al plebiscito, al referendo, de una suerte de gula democrática, gula con G. Y yo no creo que la democracia nunca esté de más, porque a la democracia siempre hay que darle más democracia. Pero ya habiendo la Corte Constitucional resuelto la constitucionalidad de la consulta popular y de las preguntas, ya es un tema extemporáneo hablar sobre la legitimidad. La legitimidad la establece la propia Constitución de la República. Lo que estaba en discusión es las preguntas en sí, pero ya la Corte se pronunció en ese sentido. Ahora, vamos de lleno a esta pregunta del enriquecimiento privado no justificado. Permítame, ya hechas las aclaraciones del economista Carrasco, ir donde Mauricio Pozo. La pregunta tiene algunos temas interesantes. Dice, ¿está de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Aquí hay varias cosas. Uno, si la pregunta es contestada así mayoritariamente en la consulta popular, significa que tiene que ir a la Asamblea Nacional. Por tanto, hay que hacer una ley. Lo siguiente que establece la pregunta es tiene que ver es que la tipificación en el Código Penal se lo consideraría como un delito autónomo. Es decir, el enriquecimiento privado no necesariamente debe ser consecuencia de otro acto ilícito, sino que el enriquecimiento privado per se ya es un delito autónomo. El enriquecimiento privado no justificado, evidentemente. Usted no está muy de acuerdo en esta pregunta. ¿En qué se sustenta para contestar no a esta pregunta, Mauricio Pozo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero simplemente hacer una explicación muy rápida. A mí me llamaron a las 11 de la noche el día de ayer, razón por la cual mi material de consulta es esta hojita con unas notas. Y el director del SRI tiene toneladas de papeles, así que eso simplemente como un elemento. Además del disco duro, Mauricio. Así, el disco duro está aquí. Así es. Bueno, aterrizando en la pregunta, le quiero decir varias cosas. En primer lugar, hay un principio constitucional, yo no soy abogado, pero hay un principio constitucional que entiendo sigue vigente y que tiene que ver con la inocencia de las personas. Nosotros tenemos que partir del principio de que somos inocentes hasta que no se nos pruebe lo contrario. Una pregunta como la que estamos haciendo referencia parte de un principio o de un criterio absolutamente contrario. Lo que está diciendo es, si hay un crecimiento del patrimonio no justificado, es un delito. Y el crecimiento del patrimonio no es un delito. Tenemos que justificar el crecimiento del patrimonio y para eso hay las normas que el propio SRI tiene. Hay una declaración patrimonial que uno tiene que hacer todos los años, donde tiene que demostrar de dónde vienen los aumentos del patrimonio. Entonces, bajo esa perspectiva, a mí me parece que estamos, en primer lugar, desfigurando el principio de inocencia de las personas, en primer lugar. En segundo lugar, diciendo que la no justificación, porque después habrá que uno justificar, y es un delito de por sí. Es decir, si existiría un aumento patrimonial y yo no puedo justificar el incremento patrimonial y el SRI o las autoridades demuestran que no tengo formas de mostrar, pues que actúe la ley. Pero aquí estamos partiendo de un principio absolutamente distinto. Estamos diciendo ya de entrada, a pesar de que la Asamblea dicte la ley para ese tema, ya estamos partiendo de la entrada de que hay un crecimiento patrimonial no justificado y que por lo tanto eso ya es un delito, lo cual me parece absolutamente irracional, peligroso bajo cualquier punto de vista. Partamos entonces de ahí para entrar al debate. Economista Carrasco, Mauricio Pozo ratifica lo que algunos dicen, que se está revirtiendo la carga de la prueba. Revertir la carga de la prueba significaría es que ese principio, que se presume la inocencia hasta que se compruebe lo contrario, sería al revés. Yo tengo que comprobar mi inocencia para no ser culpable. Esa es la gran preocupación que muestra Mauricio Pozo y algunas otras personas. Comencemos por ahí. ¿Se revierte la carga de la prueba, economista Carlos Marx Carrasco? Precisamente ese es el engaño y la confusión que tratan de sembrar en el pueblo. ¿O la mala interpretación también? Puede ser. Yo no discuto de que mucha gente lo hace con absoluta buena fe, interpreta equívocamente, pero otros lo hacen de alguna forma, diría yo, con premeditación y alevosía. Mire, yo pregunto en cuanto
a la persecución de la que dicen, 3 años van ya de la declaración patrimonial. ¿Alguien puede testificar de alguna persecución sobre esa materia? ¿Ha habido persecución? Porque en el fondo, la declaración patrimonial lo que trata precisamente es de controlar que los patrimonios crezcan justificadamente, al menos desde el ámbito tributario. Y precisamente al introducir este programa se habló de que hay un conjunto de ciudadanos cuyo patrimonio ha crecido en más de $1 millón entre un año y otro. Y confrontada dicha declaración con la declaración de impuestos, ocurre que el impuesto a la renta causado que ellos han declarado es 0. Les estamos preguntando precisamente cómo así su crecimiento patrimonial que confronten, y ellos sabrán explicar cuál es la razón para ese crecimiento. Pero mire, yo tengo acá el listado de todos los delitos que pueden ser cometidos y que traigan como consecuencia un crecimiento patrimonial. Hay un listado gigantesco: trata de personas, falsificación de documentos, tráfico ilegal de armas, defraudación tributaria, revelación de secretos, usura, plagio, etcétera, etcétera. Hay más o menos 30 delitos que están precisamente tipificados. Bien, la primera cosa que salta como preocupación, si ya están tipificados, entonces, ¿por qué la preocupación de que, como dicen los abogados, lo que abunda no daña? En segundo lugar, la carga de la prueba. Es falso, es equívoco pretender sostener que se está trasladando la carga de la prueba al ciudadano. Es el Estado, a través del Ministerio Público, quien, indagando, investigando y acopiando toda la información del caso, le demuestre y le acuse al ciudadano que tiene un crecimiento patrimonial injustificado. No es, ¿en dónde está la reversión de la carga de la prueba? Pregunto yo. Permítame precisar 2 cosas para poder pasar después a donde Mauricio Pozo. Debo entender entonces que el SRI cumple una primera etapa, que es una acción administrativa. Confronta las cifras entre declaración patrimonial, impuesto a la renta, etcétera, etcétera, para ver si hay relación de su patrimonio con sus impuestos y sus declaraciones. Y le pide al sujeto, en este caso a quien declara, que sustente su patrimonio en función de sus ingresos. Eso es una acción administrativa. ¿Qué pasa si ese sujeto no presenta el sustento, o si lo presenta, no lo presenta adecuadamente, o simplemente no lo presenta? ¿Qué pasa ante aquello? Es que no solamente le corresponderá actuar administrativamente al Servicio de Rentas Internas, otras instituciones, y vamos a ver qué es lo que hace, cómo legisla la Asamblea. Porque también es erróneo sostener que ya el resultado de la consulta con el sí, que yo espero sea contundente, ya está tipificado el crecimiento patrimonial injustificado como delito. Tiene que ir a la Asamblea, quien respetando todos los principios jurídicos, los derechos ciudadanos, etcétera, legislará. Y serán, yo no sé, el SRI creo que sí, pero por ejemplo también la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, pero cuando Carlos Carrasco habla que el Estado tendrá que a través del Ministerio Público realizar las acciones correspondientes, estamos hablando de 2 instancias, porque el SRI no es el Ministerio Público. Naturalmente, mire, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo con la declaración patrimonial si es que no existe la información suficiente de aquellos ciudadanos cuyo crecimiento patrimonial es significativo? Palabra creo que inseparable de la tipificación de este delito, crecimiento patrimonial sustancial. Que no venga a decir que $1, $10, el pantalón, la corbata, los zapatos, la bicicleta, que esto va a significar que le quiten media casa, que le quiten la vaca, los borregos y no sé cuánto. Esa es otra forma de engañar, de tratar de confundir a la ciudadanía. Tiene que ser un crecimiento patrimonial sustancial que y ya la técnica legislativa determinará cuál será ese Mauricio Pozo. Entonces, perdóneme, Carlos Carrasco, pero tengo que hacer dinámico en la conversación. Entonces, para criterio del director del SRI, no se revierte la carga de la prueba. Mauricio Pozo. Hay que ser absolutamente claros en esto. Cuando nosotros ponemos como ejemplo de que hay un número de ecuatorianos de X que ha subido el patrimonio en el último año más de 1 millón, y decimos, por lo tanto, que ese es un ejemplo que da pie para que
se haga una pregunta como la que se está haciendo, estamos partiendo del criterio de que ese incremento patrimonial es delictivo. Ya le estamos culpando a esas personas de que su aumento patrimonial no tiene justificación. Y eso a mí me parece un criterio absolutamente equivocado. Ya estamos partiendo del criterio que son culpables. Es el mejor ejemplo de que lamentablemente esta pregunta, a pesar de que ya está normada en no sé cuántas leyes previas, en toda la normativa para el lavado de activos, el tema de la declaración patrimonial, las normas de declaración de los impuestos, etcétera, todo eso ya está normado. Ese es el mejor ejemplo para decir, vean señores, esta pregunta de salir con el sí de apoyo del país va a dar lugar o puede dar lugar a que haya un proceso de persecución a personas. Las personas que tienen un aumento de más de 1 millón o de lo que sea, que justifiquen. Pero no podemos ya señalarles con el dedo antes de iniciar un proceso de investigación por qué tiene... Ojalá todos los ecuatorianos tuvieran aumentos patrimoniales de $1 millón. La mentalidad nuestra debería ser al revés. ¿Por qué? Porque puede ser que eso signifique que están creciendo, que tienen más empleo, que les está yendo mejor. ¿Usted cree que las personas que quieran esconder algo, o que tengan una fortuna mala vida, o que no puedan justificar, van a hacer la declaración? Ellos jamás van a entregar la información al SRI. Los que no tenemos nada que ocultar entregamos la información al SRI. Ellos no van a declarar nada porque tienen todo escondido. La plata es mala vida. Pero ese es el gran problema de una pregunta de esta naturaleza. Pero Mauricio Pozo, precisiones, sin perjuicio de lo anotado por usted en este momento, en el sentido de que se parte que todo incremento patrimonial podría ser un ilícito. Veamos la pregunta. Habla ya de delito autónomo del enriquecimiento privado no justificado. Cuando Mauricio Pozo dice el que se dedica a una actividad irregular, hablemos del narcotráfico para hablar de crimen organizado, evidentemente no va a presentar una declaración patrimonial, pero casualmente la pregunta no está apuntando a eso, de sacarlo, que de ese enriquecimiento como consecuencia de ese acto ilícito para transformarlo en un delito autónomo para poder juzgar y sancionar a aquellos que están infringiendo la ley y que no se les puede probar. Pero si ya está eso, todo eso está normado. Entonces, ¿para qué sacaron toda la normativa para la declaración patrimonial? Que me expliquen para qué sacaron. Bueno, preguntemos al economista Carlos Mascarrasco. Bueno, yo estuve en desacuerdo con eso, pero me tocó declarar. Yo declaré, obviamente, como declaro hasta el último centavo. Pero ¿para qué sacaron esa normativa? Y si ahorita le vuelven a preguntar, y con un agravante adicional. Yo no lo digo, lo dicen las entrevistas, las encuestas, todo. La gran mayoría de ecuatorianos, primero, no sabe para qué es la consulta. Y segundo, no entiende lo que le están preguntando. Si aquí estamos debatiendo precisamente porque tenemos puntos de vista distintos, ¿usted cree que la gran mayoría de ecuatorianos va a estar con la posibilidad de un jurisconsulto de tener un análisis específico de los temas? Tal vez en este caso estamos hablando más de temas económicos, pero el tema legal, por ejemplo, imposible. Bueno, pero casualmente por eso la idea es debatir y contraponer ideas y aterrizar en lenguaje castellano para que el público nos entienda. Pero usted planteó una pregunta, vamos donde Carlos Mascarrasco. Sin duda, esta es una pedagogía cívica y yo lamento que se pretenda atribuir una incomprensión al pueblo. ¿Quién no puede entender la pregunta? ¿Está usted de acuerdo en tipificar como delito autónomo el crecimiento patrimonial de los privados de manera injustificada? ¿En dónde está la ciencia oculta ahí? Me parece la pregunta, pero más clara que el agua. Ahora, para beneficio de nuestros televidentes, sin perjuicio que usted vaya a responder a Mauricio Pozo, sería bueno definir qué es esto de delito autónomo. Precisamente, la escuela dominante, el criterio dominante en el servicio de rentas internas respecto, por ejemplo, a la falsificación de facturas, a la clonación de facturas, a la creación de empresas fantasmas de papel o instrumentales, como medio para engañar a la administración tributaria y meterle entre los justificativos una factura de un gasto que no existe, por ejemplo, se decía, solo se podrá sancionar ese hecho cuando se haya cometido fraude tributario. Yo pregunto, ¿ha habido algún juez, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho en estos 4 años, que ha sentenciado el fraude tributario? Pero sí hemos logrado cambiar la mentalidad de los jueces también, del propio servicio de rentas internas, al tipificar, al establecer el uso doloso
de documentos falsos, entiéndase factura, como delito autónomo. Alrededor de 300 casos en el país están ahí en los juzgados y más o menos unos 30 han sido ya sentenciados precisamente como un delito cometido. Ya ha pasado esto y ha servido como mecanismo para que los contribuyentes que utilizaron esa horrorosa práctica paguen y reconozcan las glosas establecidas para evitar, entiendo yo, que además del uso doloso de documentos falsos sean sentenciados también por fraude tributario. Y otra cosa que cabe, Mauricio debe saber, yo presumo, el que menos conoce en cada ciudad, en cada barrio, eventualmente hay gente que acumula patrimonios de la noche a la mañana. Y la gente dice, él es usurero, él es contrabandista, él es evasor, él es coyotero, etcétera, etcétera. ¿Han sido sentenciados, han sido juzgados todos aquellos? No, porque nadie comete esos delitos ante notario público. Pero cuando se diga, ahora sí, el enriquecimiento patrimonial injustificado o no justificado es delito autónomo, no es verdad que no es insulsa la norma, es fuerte, es innovadora, es revolucionaria y lo que pretende precisamente es un baño de ética y moral social que hace años esperaba el pueblo ecuatoriano. Economista Carlos Marx Carrasco. Difícil probar entonces aquellas actividades ilícitas como el narcotraficante, el crimen organizado, el chulco, etcétera, etcétera, y por tanto es necesaria la pregunta, nos termina diciendo Carlos Marx Carrasco. ¿Queda satisfecho Mauricio Pozo con la respuesta de Carlos Marx Carrasco? Se sonríe irónicamente. Si nosotros resolveríamos los problemas del país, el desempleo, la inseguridad, los problemas de evasión, la corrupción con leyes, ¿no debería haber problemas en el Ecuador? Si algún país tiene un número inimaginable de normas, leyes, constituciones, consultas, es el Ecuador. Y los problemas están ahí, esto no se resuelve por esta vía. Lamentablemente yo pregunto, ¿qué es un incremento patrimonial no justificado o injustificado? Carlos no tiene la respuesta, ni yo tampoco tengo la respuesta. Precisamente por eso es el peligro de que una pregunta de esa naturaleza pueda caer en una línea básicamente política o de persecución o de ataque a algún sector opositor del gobierno, y eso sí es una preocupación para mí. Vamos a esa preocupación, Mauricio Pozo, pero permitámonos hacer ciertos ejercicios prácticos para que la ciudadanía nos entienda. A ver, ¿cómo probar un enriquecimiento privado no justificado? Dice Mauricio Pozo, de pronto eso es complicado probarlo. No, yo lo que estoy diciendo es, ¿qué es incremento patrimonial no justificado? Bueno, ¿está normado eso? Ok, vamos a ver eso. Lo que sí está es, perdón que interrumpa, que yo no tenga formas de demostrar que mi incremento de patrimonio tiene estas fuentes de ingresos. Eso sí. Okay. Entonces, pero aquí estamos abriendo una pregunta abierta, es como una pregunta de intención electoral, absolutamente abierta. Me apalanco entonces en lo que está diciendo Mauricio Pozo para reforzar este debate, tanto con Mauricio Pozo como Carlos Marx Carrasco, una inquietud que planteaba Blasco Peña Herrera en una declaración dada al diario El Tiempo. Dice, la amenaza es verdadera, con relación a esta pregunta obviamente, la amenaza es verdaderamente perniciosa que se convierta en delito el enriquecimiento privado indebido, en este caso no justificado. ¿Por qué? Pregunta. ¿Quién es el que debe calificar eso? ¿Cómo es posible establecer una penalidad subjetiva como esa? Plantea la inquietud Blasco Peña Herrera, ex vicepresidente de la República. Carlos Marx Carrasco. Yo creo que esta es cuestión de simple aritmética ética. Perdóneme que le dé ese adjetivo. Figúrese usted, si el patrimonio de conformidad con lo que consta en los registros de la propiedad, con lo que consta en la super de compañías, en la super de bancos, en el servicio de rentas internas, a través de la declaración de impuestos, si es que asoma un patrimonio sustancial, vuelvo a repetir, de por ejemplo $500,000 adicional a lo que por fuentes lícitas y declaradas a plena luz del día ha obtenido un ciudadano. ¿Qué es lo que tendría que decir? Esto no está justificado. Y no es que automáticamente ya es un delincuente. Tendrá que acopiar la institución correspondiente, el Ministerio Público, toda la información y tendrá que
él acusarle, recordemos que estamos en un sistema penal acusatorio y no inquisitorio. No es que se revierte la carga de la prueba, pero repito, es cuestión de aritmética. Estos 500.000 encuentro yo que no están justificados y le acuso, ciudadano, el Ministerio Público dirá que usted injustificadamente ha acrecentado su patrimonio. ¿Qué es lo que podrá decir el ciudadano? Bueno, definitivamente no va a autoincriminarse, porque tampoco servirá como prueba fehaciente para una sentencia eventual. No va a decir, saben que yo soy narcotraficante y de ahí obtuve. No lo va a decir. Finalmente, no va a poder justificar y consecuentemente será el juez el que diga aquí existe un delito autónomo. Es decir, el Ministerio Público. Primero una acción administrativa y luego la indagación de este caso de la Fiscalía. Recuerden, amigos televidentes, estamos en vivo, nos pueden enviar sus inquietudes y preguntas antes de ir donde Mauricio Pozo a nuestro correo electrónico pulsopoliticotc@televisión.com, y voy a leer ya una inquietud que nos llega de una televidente. Dice que tiene la tipificación como delito del enriquecimiento ilícito privado que la haga tan diferente a las normas que ya existen. ¿Por qué quienes se oponen argumentan que es innecesaria porque hay normas que cumplen el mismo propósito? Mauricio Pozo, sin perjuicio que le conteste a Carlos Mar Carrasco, planteo la inquietud también de la televidente. Bueno, precisamente por lo que acaba de mencionar. Al haber toda una normativa para que se pueda buscar de alguna manera sancionar a los evasores o a los que no pueden justificar su incremento patrimonial, es que este tipo de preguntas, como está planteada así de abierta, puede dar lugar a una persecución del gobierno a sectores de oposición que critiquen o no estén de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Primero. Segundo, fíjese usted, leamos bien la pregunta. La pregunta lo que dice en la primera parte ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Exactamente. El incremento patrimonial no justificado. Yo quería poner un ejemplo aquí. ¿Qué pasa si yo recibo una herencia y no he declarado todavía que recibo la herencia? O no he justificado todavía. Yo digo, subió $500,000, asumiendo que esa es la cifra, subió mi patrimonio por un tema de herencia. De acuerdo a la pregunta, y si no, dígame si estoy equivocado, no estaría yo inmerso dentro, como no he justificado todavía, no he dado los papeles, digamos, de la herencia, no estaría, de acuerdo a la pregunta, ya como un incremento no justificado y por lo tanto sería un delito. Absolutamente equivocado, mi querido Mauricio. ¿No es así? Absolutamente, no, pues. Pero si es lo que está diciendo pero un momento, no está diciendo eso. No, la pregunta dice eso. Lo que pasa es que cuando yo justifico la herencia, los papeles que acrediten la recepción de la herencia, es que ya no sería sujeto de delito. A ver, es totalmente equivocado. Primero, la aplicación no es automática. El delito es autónomo, pero no de aplicación automática. Hay todo un debido proceso, el derecho a la defensa y más. En segundo lugar, si es que Mauricio Pozo hereda y no declara la herencia, está cometiendo un delito. El delito de no declarar. De no declarar. Que no es necesariamente no tener justificación. Y de evasión tributaria, porque hay un impuesto sobre donaciones, legados, sucesiones, herencias. Hay un impuesto. Hay que declarar y hay que pagar. Es verdad que algunos no declaran por no pagar el impuesto. El momento que el enriquecimiento injustificado sea delito autónomo, ese momento la gente va a decir, no, pues, si aquí no caigo, si omito la declaración, si omito el pago del impuesto, etcétera, etcétera, me van a caer acá. Mejor enderezo mi conducta y pago. Ahí para precisar, porque ahí aparentemente, y buen ejemplo que trae Mauricio Pozo para aclarar a la ciudadanía, porque la idea es aclarar también a la ciudadanía, es decir, Mauricio Pozo, y Dios no quiera que tenga que heredar, porque significa el fallecimiento de alguien, hereda $500,000. Esos $500,000 él todavía no tiene los documentos para sustentar, pero supongamos que no lo declara. Ahí no hay un enriquecimiento ilícito y no justificado, lo que hay es una no declaración. ¿Estaría tipificado eso en el Código Penal? Pero también habría el enriquecimiento en ese momento ilícito, porque
A ver, un ratito. Pero, no, un momentito. Proviene de una no declaración de impuesto. Eso es equivalente a evasión tributaria. Que es penalizado. Que está normado. Por eso, sin la pregunta, ¿verdad? Claro que está normado. Eso quería oír. Por supuesto que... Pero el delito sería ahí la no declaración. Y el momento que no declara, y el momento que, por ejemplo, un evasor, el Servicio de Rentas Internas tiene potestad determinadora solo 3 años atrás. De manera que queda ya lavada la evasión 4 años para atrás. ¿No son 5 años, Carlos? 5 años cuando haya omisión de ingresos. Ahí son 5. Yeah. Pero habitualmente son solamente 3 años. Ahora, dice Mauricio, perseguir a la oposición. Si es que existe una coincidencia entre enriquecimiento injustificado y oposición, eso ya no es mi culpa, no es culpa de nadie. Pero vamos de Mauricio Pozo, queda claro que serían 2 tipos de delitos. El uno, lo que sería, llamemos así, evasión tributaria en el caso de no hacer la declaración correspondiente y no pagar los impuestos de la herencia, patatín, patatán. Y lo otro sería el tema de enriquecimiento no justificado, producto de no poder justificar el origen de los fondos o la fuente de los fondos para haber acumulado ese patrimonio. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque no queda claro. Es lo que quería Bueno, casualmente tenemos la oportunidad de aclarar porque las cosas. No está claro, pero fíjese lo que estamos conversando sobre este tema, porque hay temas que no están claros, porque la pregunta es abierta. Precisamente por eso es mi gran preocupación, de que se plantee, imagínense lo que es una pregunta que estamos discutiendo, que Carlos está metido todos los días en temas tributarios, y que uno más o menos le hace seguimiento a estas cosas. Y estamos discutiendo sobre esto. Y le vamos a preguntar al país qué opina, si está a favor o en contra. Esto lo que se va a traducir es de una votación a favor o en contra del presidente de la República. No porque la gente tenga claro lo del enriquecimiento no justificado. Y así, todo el resto de preguntas. Entonces, una pregunta de esa naturaleza da lugar a todo lo que estamos hablando. Los ejemplos que estamos diciendo, ya está normado, el mismo Carlos está diciendo. Y es delito que uno no declare impuestos. ¿Por qué? Porque ya está normado. Pero no hay, ya está normado. No hace falta Mauricio, una norma como esta. Mauricio, ¿has conocido tú de algún evasor que haya sido condenado a la cárcel por evadir? Estamos hablando del Ecuador, obviamente. De Ecuador. Primera pregunta, ninguno. Segundo, ¿hay o no evasores en Ecuador? Claro que hay evasores. ¿Ya? Entonces, ¿es o no pertinente buscar un mecanismo para que construya una nueva ética privada y una nueva moral pero hablemos social? Claro. En segundo lugar, permíteme, Mauricio, ¿está o no tipificado el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos? Sí. A pesar de que existe el cohecho, peculado, la concusión, el peculado, también tipificados, pero sin embargo, lo que abunda no daña, también le tipifica el enriquecimiento ilícito. Yo pregunto, ¿se rompe o no el principio de igualdad ante la ley cuando solamente al funcionario público se le dice usted puede enriquecerse ilícitamente? ¿Y por qué no los privados? Si generalmente junto con un funcionario público está también un particular, ¿no es verdad? Incluso en el evento, por ejemplo, de que se trate de tributos, el momento que el impuesto a la renta es causado, ese momento la contabilidad tiene que declarar fehacientemente los hechos económicos y decir el impuesto a la renta causado es $1 millón de dólares. Y yo sostengo incluso que esos fondos, el $1 millón ya son fondos públicos y consecuentemente el administrador, el accionista, el dueño, el contador, el gerente dirá, $1 millón pago al Estado o me los quedo yo. Ya no son plata de él, son fondos del Estado. Y dicen al funcionario público porque maneja fondos públicos, cuando total, el particular en este caso concreto también está manejando lo que yo considero fondos públicos y toma una decisión de beneficiarse ilícitamente de esos fondos. Sería hermoso si la justicia funcionara muy bien y todos los evasores, todos los contrabandistas, todos los traficantes, etcétera, etcétera, todos paguen sus delitos, pero ocurre que no. Esta es una medida muy fuerte que va a sanear al país. Ir donde Mauricio Pozo y plantear un ejemplo práctico de la historia, y de la historia a lo mejor hasta mediática, porque la televisión hizo una serie con relación a esto, Al Capone, para que el tema sea mucho sencillo y que lo podamos comprender todos. Al Capone era un hombre que tenía una actividad ilícita. La actividad ilícita del tráfico de licor, que en ese entonces estaba prohibido en Estados Unidos, aparte del sicariato, etcétera, etcétera, porque el tipo mandaba a matar.
Pero nadie le podía comprobar el acto ilícito, la actividad ilícita a Al Capone. Sin embargo, no le pudieron probar la actividad ilícita y lo meten preso por evasión tributaria, considerando esa evasión tributaria, de acuerdo a la legislación americana de aquel entonces, como un delito autónomo. Es decir, que esa evasión tributaria, por esos dineros acumulados o por esos patrimonios acumulados, no eran consecuencia de esa actividad ilícita llamado tráfico de licor. ¿A eso no está apuntando esta pregunta, Mauricio Pozo, para entenderlo con este ejemplo sencillo? A ver, acaba de decir Carlos Marx Carrasco. Carlos Marx, que lo que abunda no daña. Más o menos así fue, ¿verdad? ¿En qué se refiere? En que efectivamente existe la normativa, porque es lo que estamos haciendo, existe la normativa para sancionar a los evasores, a los patrimonios no justificados de ingresos, de patrimonio, etcétera. Eso ya está. Si eso no ha hecho que se resuelvan los problemas de corrupción, de evasión impositiva, ¿de cuándo acá una pregunta que de la consulta lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Acaso los problemas reales de la economía, de la sociedad, se resuelven de esta manera con preguntas? Peor aún, con preguntas que no entiende la mayoría de la sociedad. No porque les falte capacidad, sino porque son temas absolutamente técnicos, son temas absolutamente específicos. Ese es el argumento fundamental como para decir, una consulta de esta naturaleza, primero, no va a resolver los problemas, primero. Y les anticipo que mañana gane el sí, nos sentamos en esta mesa después de 5 años y estaremos nuevamente hablando de que hay corrupción, de que no pagan los impuestos. El discurso va a ser exactamente el mismo, después de haber hecho cambios en la Constitución y después de haber hecho consultas. ¿En qué número de votación estamos? ¿En qué número de elecciones? Sí, en la séptima. 7 y todas ganadas por el presidente Correa por Alianza País. Todas. Le salió el corazoncito a la economista. Es el dolor, creo. No me duele. Lo que sí me duele es que habiendo ganado, y que ha ganado con amplitud en todas las elecciones, los problemas siguen ahí, Carlos. A ver, no hay peor dolor en el infortunio que recordar los tiempos felices. No. ¿Se han resuelto los problemas de corrupción? A ver. ¿Se han resuelto los problemas de evasión? ¿Se han resuelto los servicios públicos, la atención en hospitales? ¿Ha crecido el empleo en el Ecuador? Ya me voy a referir, ya que me hizo la pregunta. Vamos a preguntarle veamos los números y sobre esa base conversar. Pasemos la inquietud entonces a Carlos Marx Carrasco, pero recuerden, estamos en vivo solamente porque la gente también nos envía mails. Permítanme también plantear las inquietudes de las personas. Buenos días, mi consulta es para el economista Carlos Marx Carrasco. Si se quiere terminar con la corrupción, ¿por qué el economista Carrasco, cuando yo personalmente le denuncié en su oficina en julio del 2008 que la compañía Colisa del Grupo Carvajal había evadido en innumerables ocasiones el pago de impuestos a la renta y del IVA, no hizo nada y lo único que contestó después de 6 meses que no habían detectado nada? Ejemplo, si yo le digo que han debitado en gastos, intereses de créditos externos no registrados en el Banco Central, él contesta que no han detectado nada. A ver, el caso concreto no recuerdo, pero absolutamente seguro que yo pasé la denuncia. Perdón, permítame citar quién manda el mail porque están mencionando el nombre de una empresa y yo tengo que nombrar quién escribe esto por responsabilidad. Luis Cárdenas Franco. Ya. Repito, y quisiera mañana, 8 de la mañana, al economista encontrarme en la oficina con el señor. 10 de la mañana porque ya tengo agenda. 10 de la mañana le espero, primero. Bueno, el señor Cárdenas ya sabe. Sí. Segundo, no recuerdo el tema específico, pero con absoluta seguridad yo habría trasladado a la unidad de inteligencia fiscal, absolutamente seguro. Y voy a preocuparme por este de tema. Saber qué es lo que ha ocurrido. Ya, pero eso es un tema pero que se tenga claro, sí. No porque llegue un papel y dice Colisa evadió IVA e impuesto a la renta, ya sea seguro que aquello ha ocurrido. Eso sería presumir y dar por hecho que una denuncia ya está aprobada. Se presume la inocencia, ¿no es cierto? ¿correcto? Por supuesto. Está bien. Se presume la inocencia. Bueno, vamos a la inquietud de Mauricio Pozo. Mauricio dice, ¿en dónde están las soluciones? A ver, el desempleo cuando tú eras ministro de Finanzas llegó al 11 y 12%. Con otra... En el gobierno del coronel, ¿no es cierto? Pero un ratito, Carlos. 11 y hasta el 12%. Punto de orden. Sí. Hay que ser, en eso hay que ser absolutamente claros. Pero si no concluyo todavía. No, es que yo sé a dónde vas. Hay una metodología distinta, es una muestra diferente. Sí, lo voy a decir. Son otras ciudades, entonces no comparemos las cosas. Lo voy a Esto decir. es chicha con limonada. No, comparemos. no, porque
la honestidad es integral en mi persona, intelectual incluido. Me parece bien. 12 puntos de desempleo. La metodología significa alrededor de 2 puntos. Ponle 10. Y cerró. No está eso identificado. Cerró el desempleo de este gobierno en diciembre en el 6.1% de desempleo nacional. Y el desempleo urbano es del 5%. La mitad del desempleo de tu gobierno. Ya voy a explicar por qué. La mitad del desempleo de tu gobierno le estoy poniendo 10. No es así. Generosamente le bajo 2 puntos. Ya Mauricio Pozo va a poder responder. Pero para no cambiar de tema. Pero no para regresar al tema central. Claro, pero no cambiemos de tema para simplemente cerrar este capítulo. Punto de orden, por favor, Mauricio Pozo. Ya. ¿Por qué la cifra de desempleo es del 6.1 aquí? Porque baja la población económicamente activa. Eso es una locura. En ningún país del planeta se le puede ocurrir difundir información donde baja el número de gente que va... Obviamente que va a bajar el desempleo cuando baja la población económicamente activa. Razón que no tiene sentido. Nos vamos a quedar en un tema que vamos a discutir todo el programa. Y quiero decirle algo a Carlos. Cuando yo estuve en funciones, el crecimiento más alto de la década, 8.8%. El financiamiento más alto que ha tenido el país, con más inversión extranjera y con la inflación más baja de los últimos 40 años. Punto de orden, al tema central. Simplemente para cerrar el tema. No, debo cerrar porque él comenzó. Mira, crecimiento del 8% del PIB. Pero ese crecimiento... 8.8. Ese crecimiento se debió casi exclusivamente al petróleo. El petróleo creció en el año 2004 en el 35%, el volumen, no el precio. El volumen, porque el PIB no es malo, yo no digo, no he dicho que es malo. Entonces fue un crecimiento concentrado en el petróleo gracias al oleoducto que vino de atrás. Y la inversión extranjera es precisamente el oleoducto. Señores, no estamos hablando del tema central. Y oigo decir señores, que el gobierno tema central, vamos al tema central, me quedan 13 minutos. ¿Cuánto fue la inflación del año 2004? Llegó hasta el 1.3%. No, ¿cuánto fue la del 2004? Yo recibí en el 12 y le bajé al 3%. Señores economistas Carlos Mar Carrasco y Mauricio Pozo, en otro momento y haremos otro programa, les aseguro, para que cada uno defienda la gestión de su gobierno, pero vamos al tema central. Cristian Gudiño nos envía: apreciado Carlos, muy buen programa, felicitaciones, muchas gracias Cristian Gudiño, un muy buen y querido amigo. La pregunta aquí es que se entiende como injustificado. Si el señor Carrasco no está claro, ¿qué podemos esperar? Cristian Gudiño. De ahí viene otra pregunta televidente. En el escenario que habla el economista Pozo, suponiendo que no declara su herencia, el SRI lo requiere primero para que explique su incremento, y si no explica, lo denuncia penalmente. Inquietudes planteadas. Claro, si es que no ha declarado, se le pregunta, hace la declaración y ahí quedó. Hace la declaración y paga el impuesto. Si es que no hace la declaración, ahí sí encontramos un fuerte indicio y corremos traslado al Ministerio Público. Pero por Dios, no entender un crecimiento patrimonial injustificado. ¿Qué tal? Mi sueldo durante estos 4 años ha sido del orden de los $5.000. Buen sueldo. 50 meses. Buen sueldo, sí, precisamente. ¿Y bonos por cumplimiento? Absolutamente nada. Mientras que el sueldo de la dirección anterior era de $8.000. Comenzamos bajándonos a la mitad los sueldos, todos. Y eso tú muy bien lo sabes. Pero bueno, ¿qué tal si mi crecimiento patrimonial en 50 meses son $250.000? Asumiendo que todo ahorre. ¿Qué tal si mi crecimiento patrimonial supera los $250.000 y pongamos de $500.000? ¿Será justificado aquello? Ok, otra pregunta. Es injustificado, está clarísimo. Vamos a ir donde Mauricio Pozo. No nos hagamos los que no entendemos. Vamos a ir donde Mauricio Pozo, pero permítanme plantear otra inquietud de otro televidente. Dice, bueno, que el economista Carrasco habla, pero el debate es para ustedes dos. Dice que se nos ilustre, dice la televidente o el televidente, ¿cuál sería el proceso para enjuiciar y culpar a una persona por enriquecimiento ilícito, ya que la consulta solo indica que se tipificará en el Código Penal? Y el pueblo ecuatoriano debe saber todo el proceso y tener claro las reglas del juego. Saludos, Harrison Mora. ¿No hubiera sido conveniente, además de plantear la pregunta, si ya había la intención de plantearla, poner la reforma o cómo estaría redactada la tipificación en el Código Penal para que la gente pueda dimensionar lo que se está haciendo? Mauricio Pozo, Carlos Mar Carrasco. Bueno, esto supuestamente tiene que ir a la Asamblea.
Y ahí quién sabe lo que va a pasar. ¿Quién sabe lo que vaya a pasar? Todavía creo que hay mayoría del gobierno en la Asamblea y por lo tanto cuál sea el resultado final de lo que ellos definan, no tengo la menor idea. Pero se podría pensar que aclarando eso, tal vez la gente tenga un poco más ilustrado el objetivo de la pregunta. Pero me da la impresión que ni siquiera ahí, porque estos son temas complicados, son temas que demandan un análisis, yo diría, muy de jurisprudencia, temas legales mucho más profundos, que no estamos los ecuatorianos capacitados para hacer un análisis, no porque nos falte capacidad, sino porque son temas para jurisconsultos. Entonces, me parece que no va por ahí la cosa. Pero este tema, Mauricio Pozo, y para ir de nuevo donde Carlos Marc Carrasco, no es un tema nuevo. En Colombia ya lo hay. Casualmente Colombia comenzó a vivir la presencia del crimen organizado en niveles preocupantes y traumáticos, y no podía coger presos a esta gente del crimen organizado, y planteó el tema del delito autónomo por enriquecimiento no justificado. Es decir, no es nada nuevo lo que se plantea en el Ecuador en relación a otros países. Claro que no es nada nuevo si está normado por las mismas leyes en el Ecuador. ¿Qué va a ser nuevo, pues? Si esto ya está debidamente establecido. Lo que yo veo es que esto no va a dar los resultados que lamentablemente buscan. Sí puede ser un beneficio político al gobierno, y en eso lo admito. Ha ganado todas las elecciones, no sé cómo le vaya en esta, ha ganado todas. Y si gana en esta será otro triunfo político, pero de ahí a que vaya a arreglar los problemas de corrupción, de incremento patrimonial no justificado, o que resuelva los problemas del país, hay una diferencia abismal. Ok, otra inquietud de otro televidente, y esto va para Carlos Marc Carrasco. Luis Vélez Michalón pregunta: le he escuchado al señor Carlos Marc Carrasco por varias ocasiones la palabra aumento sustancial. Me gustaría que definiera cuánto es ese aumento sustancial, que existe alguna tabla, porque de no ser así, entonces todos los que aumentan sus patrimonios tendríamos que demostrar cada año este aumento. Muchas gracias de antemano. Sí, esto corresponderá a la técnica legislativa, que ya estoy yo también en la línea de la profecía catastrófica autocumplida de Mauricio. Yo estoy pensando que el PRIAN se ha de oponer en la Asamblea, de hacer todo para que no se legisle. El MPD irá en esa línea, el Partido Social Cristiano irá en esa línea, la Izquierda Democrática irá en esa línea, Sociedad Patriótica irá en esa línea. Pero estoy señalando las bancadas. Solo un punto de orden. Porque de hecho están opuestas, dicen no. Solo un punto de orden. Recordemos que antes de este tema de la consulta y antes del 30 de septiembre, el bloque legislativo oficial era el principal opositor en determinadas cosas. Bueno, no hablemos de oposición, pero mostraron distintos criterios para el tema de elaborar leyes que estaban contempladas en la Constitución de Montecristi. Regresar esto a la Asamblea no va a ser otro cuello de botella. ¿Qué saldrá de ahí? ¿Haremos otros programas para debatir el contenido de las leyes? Es sano que existan posiciones divergentes, pero obvio, cuando se esté pensando en el significado y alcance de la política. La política es la ciencia del bien común, pero muchos entienden a la política como la ciencia del bien grupal o individual. Eso así lo entienden. Ahora, ¿qué es crecimiento sustancial? Yo no soy experto legislativo para decir tanto. Pero usted ha utilizado la palabra sustancial varias veces. Pero, sí, dice el televidente. Pero yo estoy diciendo, no sé, si actualmente, por ejemplo, la obligación de declarar el patrimonio parte de los $200.000 en activos, ¿qué entendería yo por sustancial bajo ese supuesto, bajo ese piso? Por ejemplo, aumentar el patrimonio en un 50% sin justificación. Podría decirse que eso es un crecimiento sustancial. Pero no me venga a decir que aumentó $1 y no justifique el dólar. Eso es sustancial. Ahora, Mauricio Pozo, en el Ecuador somos miedosos, temerosos a lo desconocido, a los cambios, a los procesos. Cuando el SRI comenzó a funcionar en las administraciones anteriores con Elsa de Mena y después comenzó a tener continuidad y mayor intensidad con Carlos Marc Carrasco, no sé si mayor intensidad, pero en todo caso el SRI se ha posicionado y la gente reconoce la labor del SRI. La gente también tenía miedo. Esto no es dable que en el país comencemos a pensar y a construir una cultura de la legalidad, una cultura de la ética.
en relación a estos temas, que si bien pueden de pronto despertar muchas inquietudes por el tema político, pero no es necesario que ya lo vayamos introduciendo, Mauricio Pozo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay que reconocer, por ejemplo, en el caso del SRI, un trabajo de años ya. Pero ¿sabe por qué se dio ese trabajo? Porque se cambió la institución, porque se creó otra normativa interna, otra institucionalidad, otros funcionarios inclusive. Si lo que había antes, que era la Dirección General de Rentas, a lo que fue después del Servicio de Rentas Internas, hay un cambio del cielo a la tierra, se cambió totalmente. Y ha crecido a lo largo del tiempo y cada vez más reconocido, y la gente le tiene, yo diría, hasta temor al SRI, lo cual no es tan malo, que le tengan respeto y temor. Y que siga su carrera y que siga su ruta, eso me parece absolutamente correcto. Pero la institucionalidad no se la construye y se la fortalece con este tipo de cultura. Es que no confundamos las cosas. La consulta popular que se está este momento organizando es una consulta absolutamente política. Si nosotros resolveríamos los problemas, yo diría, ¿por qué no pusieron la Constitución de Montecristi, que está absolutamente prohibida la pobreza y el desempleo en el Ecuador? Y este rato no habría ni pobreza ni desempleo. Me quedan no se arreglan así las cosas. 2 minutos cada uno. Voy donde Carlos Mar Carrasco, independientemente de la réplica a Mauricio Pozo, dice, ¿no sería mejor pronunciarse sobre la aplicación de las NIF que estarían obligando a llevar legalmente doble contabilidad por la resistencia de la entidad recaudadora? Saludos cordiales, Gregorio González. Sobre la norma constitucional, la del 98, no prohibía la pobreza, pero sí la garantizaba. El modelo neoliberal, que es profundamente concentrador, garantiza la pobreza. Este sí permite combatir la pobreza, el modelo consagrado hoy en la Constitución, que es de economía social y solidaria y no social de mercado. El mercado ya no es más el amo de los destinos de la sociedad. En cuanto a lo otro, las NIF, eso está en vigencia desde el año anterior, está vigente. Este año es el segundo y cerraremos el próximo año. Yo no sé por qué el ciudadano hace esa pregunta. Aquellas empresas que tengan un patrimonio superior a los 4 millones de dólares tienen que aplicar este año. El año anterior fue para las empresas que cotizan en bolsa y el próximo año entrarán a la aplicación de las NIFs todas. Y no se trata para nada de doble contabilidad, sino que hay la contabilidad financiera y sobre ella el ajuste tributario y la contabilidad. Me queda 1 minuto 30 segundos cada uno para sus conclusiones, pero sin perjuicio de aquello quiero mencionar un mensaje de Twitter que me ha llegado del señor Eleneira Gel. Dice, el programa está interesante, es por la calidad de los panelistas, señores, aplausos para ustedes de acuerdo a criterio del televidente, es por la calidad de los panelistas, así se alimenta el conocimiento del pueblo. Felicitaciones. 30 segundos, Mauricio Pozo, para cerrar, 30 segundos para Carlos Mar Carrasco para cerrar con sus respectivas conclusiones. No pudimos abordar otros temas, lamentablemente. Habían otras preguntas del tema económico que creo que hubiera sido bueno poder conversar. Va a haber oportunidad. Pero queda pendiente algo, Carlos. Sí. Queda pendiente una conversación sobre temas económicos con Carlos o con quien sea del gobierno. Porque sí es importante que se informe y se muestre la realidad de las cosas. Yo quiero decir solamente algo. El Banco Central de Reservas del Perú acaba de mostrar cifras de inversión extranjera de 350 millones solo en minería, solo en el mes de enero. Esa es la inversión extranjera del Ecuador de todo el año, de todos los sectores, con un crecimiento que le acaban de ajustar al 7%. ¿Ese es el modelo neoliberal? Si ese es el modelo que le podemos llamar neoliberal, entonces apliquemos acá. Pues. Si eso es lo que resuelve los problemas de pobreza, de desempleo del Ecuador. Algún rato para conversar sobre este tema. Por supuesto que sí. Te tomo la palabra, Mauricio Pozo. Carlos Mar Carrasco. El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Lo mejor es crecimiento con equidad, crecimiento con una buena distribución. El neoliberalismo puede garantizar crecimiento, pero también garantiza pobreza y no una buena distribución. Yo creo que el pueblo claramente está entendiendo, sabe de lo que se trata y, por supuesto, cree en el presidente, cree en el gobierno. Gracias. Y va a decir un sí contundente. No sé si se pueda publicitar encuestas, pero el sí en las 10 preguntas está más o menos en el 70%. Gracias, Carlos Mar Carrasco. Gracias, Mauricio Pozo, por haber venido a este programa, exponer sus criterios, sus argumentaciones y haberlo hecho en el marco de respeto, que es como se debe hacer las cosas.
Este programa será transmitido hoy a las 8:30 de la noche, 20:30 por CNE Plus, Cablevisión, Canal 3. También lo pueden encontrar en www.ecuadorenvivo.com y en nuestra página web www.carlosrabascal.com. Y recuerde, el 7 de mayo el pueblo ecuatoriano tiene una cita, pero de reflexión, de meditación, porque somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos esas normativas o no las queremos. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo.